Bien, amigos, tenemos que en estos días resulta sumamente difícil que un medio se ponga al día con todas los acontecimientos que están ocurriendo. Incluso los medios escritos a veces no le dan, aunque aparecen las informaciones, no le dan el lugar adecuado porque son muchas primeras planas que aparecen. Estábamos viendo a Carlos sobre las cosas que Trump ha mencionado, solamente las cosas que Trump ha mencionado. Entonces tienen una condición. Las disposiciones del presidente de los Estados Unidos convirtió un delincuente acusado, que muchas veces los jueces dijeron él está condenado, pero hasta creo que hay una suspensión de sentencia. Yo no estoy claro en eso, Sí. pero el asunto es que si él sigue como va, posiblemente le puedan hacer un impeachment. Es decir, lo pueden cuestionar porque es que ha tocado todo al mismo tiempo. Y además, no le ha ocurrido absolutamente nada porque está interpretando el sentir de un sector norteamericano, porque tampoco él es un tonto. Lo que él está tocando, mucha gente lo quería por mucho tiempo. Vamos a darle lectura más tarde a eso. El otro tema es el tema de las repeticiones de situaciones que uno piensa que se están estrenando ahora. Y finalmente, estas decisiones de un presidente norteamericano, ¿cómo ha afectado prácticamente a todos los países del mundo? Un presidente en un país toma decisiones que hoy ningún país puede decir, eso a mí no me afecta mucho o poco. Y de todo eso, entonces eso hay que verlo. Por ejemplo, la República Dominicana, hoy que tenemos 22 días que él tomó posesión, al octavo, al noveno día ya teníamos aquí su secretario de Estado aquí en República Dominicana. Quiere decir que nosotros estábamos en un lugar importante para esa nación. Y vamos a ver, antes de nada, hoy es miércoles y es 12 de febrero. La luna está llena y la iglesia conmemora Eulalia, Pamela, Suet, Benedicto, Damián, Benito Ángeles, Ludano, Melesio, Saturnino y Umbelina. Hoy es día de la prevención del extremismo violento cuando conduzca ay, Dios mío. Repito, hoy es día para la prevención del extremismo violento cuando conduzca al terrorismo. Ese es un tema que muchos sectores defienden cuando los regímenes se exceden en el ejercicio del poder. Por ejemplo, Israel acusa de terrorista a Hamás, y Hamás lo es. Pero Israel en sus inicios, buscando la representatividad que ellos deberían tener, hicieron el terrorismo. Si usted se habla con el grupo de Marulanda, la gente de Colombia, Sí, la guerrilla. justifican sus acciones. En un momento se defendieron los fusilamientos que hizo Fidel Castro a principios del régimen. Entonces,
Eso depende del cristal con que se mira, pero hay algo que es por lo que las Naciones Unidas han declarado esto, y es porque hay cosas que tú no puedes apoyar. Por ejemplo, la pena de muerte, bajo ninguna circunstancia. Pero él le quitó la vida a 100 personas. La pena de muerte para esa persona no está autorizada. Y eso hay que verlo. También sectores son que apoyan esas cosas, pero hay también religiones. Por ejemplo, los islámicos, los musulmanes apoyaban ocupaciones de naciones para imponer la fe islámica. Como un método para imponer una religión. No, y la muerte de los La Iglesia infieles. Católica, ayer estaba oyendo y hoy aparece al Papa criticando las deportaciones. Y escuché un comentarista criticar al obispo de Higüey justamente pidiendo el buen trato y las no deportaciones masivas con haitianos. Y fue muy duro. Y quiero decirle que cuando se hace una crítica, usted tiene que ver bien cuál es el origen de esa crítica. La Iglesia Católica piensa que las personas son ciudadanos del mundo y que las fronteras no deben de existir. Dios creó al hombre para que el hombre circule por el globo terráqueo por donde él quiera. Y las fronteras son límites necesarios, importantes, legales, pero la Iglesia defiende las migraciones, que el hombre busque el bienestar donde entienda que la tiene que buscar. Y esos son de los detalles que los críticos debemos de tener en cuenta. Esa también es las razones por las que muchas cosas que está haciendo ese presidente tienen hasta el aplauso. Pues hoy también se conmemora el Día Mundial de usar niños para la guerra o como soldados. Es una práctica muy común en países africanos, sobre todo, y en países donde hay guerrillas, porque es una forma de adoctrinamiento temprano, de enseñarles a los niños que crezcan viendo como normal el acabar con mucha gente. Además de que los niños son parte de lo que son los botines de guerra, precisamente para usarlo como soldados en esos movimientos. Un día como hoy nacieron Daniel Toribio, Vicente Bengoa y ¿cómo se llama? Y Simón Lizardo. Fueron tres funcionarios que en los gobiernos del PLD siempre tuvieron en los dos, tanto el de Danilo como en el de Leonel, posiciones importantes, a pesar de que su militancia siempre comenzó con Leonel. El mismo Danilo. Es decir, que esa gente tuvieron en las dos posiciones económicas más importantes, Banco de Reservas y Hacienda. No tuvieron el Banco Central porque esa es una posición que siempre le fue reservada a Héctor Valdés. Cumpleaños el empresario, funcionario, el doctor Cristian Ricardo Nieves Vargas, Cristian Nieves, está de cumpleaños. Creo que tiene un cargo, creo. El banquero Augusto Salvador Peñán Quirós. Salvador Peñán es un amigo coleccionista de monedas y de estampillas y es hijo de un funcionario
de primer nivel, fue ministro, su padre fue ministro de Educación, secretario. Su nombre era Augusto Peñán Cestero. Él se llama Augusto Peñán Quirós. Un día como hoy nació Miguel Llenas, Miguel Luis Llenas Martí, también Eric Holtenson, Elvin de Jesús Juan Lora, el ingeniero y exdiputado Modesto Díaz, el abogado Roberto Augusto Abreu Ramírez, el periodista Luis Villaverde, la licenciada Mirna Grullón, el señor Santos Así Hernández Bourdieu, José Fernando Pérez Volques, abogado, Eulalio Almonte, ingeniero, Jenny Melo de Félix, Domingo Elías Areché y Mayra Selenia Mejía, propietarios de farmacia. Esas personas nacieron un día 12 de febrero y a todos les deseamos salud, larga vida, y a los que ya se nos fueron le deseamos que estén en el mejor lugar. Como decíamos, tenemos muchos temas, no por el hecho de que se le dedique mucho tiempo, es que tienen la importancia. A veces, lo confieso, desconocimiento de la totalidad, del origen de muchas cosas que están ocurriendo ahora, que tienen una razón de ser. Algunas las conocemos plenamente, otras conocemos parte. Bien, amigos, hay muchas cosas. Lo primero que queremos señalar es que hay algunos temas que no son nuevos. Específicamente, la lucha contra la corrupción dirigida a eliminar contrarios o a venganzas no es nueva. Nosotros tenemos aquí en este país pruebas de que eso fue primero, que ocurrió primero aquí que en Brasil, que en Perú, que en Ecuador y que en Estados Unidos. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo con Donald Trump? Donald Trump está imponiendo un sistema de gobierno que él no impuso en su primer periodo, pero sí se corresponde con el trato que le dieron para que no vuelva. Entonces, retaliación la hay. En el caso de Lula y de Donald Trump, se cae el lawfare porque volvieron a pesar. A los pueblos no les importa mucho ese tema. Parece que hay un mecanismo electoral que funciona al margen de eso. Es más, y al margen de la corrupción. Y al margen de la dictadura. Hay dos dictadores o tres dictadores que han vuelto por sistema. A Perón lo eligieron después, a él y a su gente. Todavía el peronismo se menciona en Argentina. Y hubo un general que fue dictador, que después fue electo, creo que en Ecuador. Entonces, esos métodos, aquí por ejemplo, cuando Balaguer regresa en el 86, agarra a Salvador Jorge Blanco, a Leonel Almonte, a Cuervo Gómez. Entonces agarra a Corde. Señores, yo entendí lo de Salvador Jorge Blanco. Se sentó en un sillón y puso al director de presupuesto a leer acusaciones. Recuerdo a mi amigo José Antonio Guzmán que leía las acusaciones. Con Balaguer sentado al lado, cada lunes hacía su exposición. Y él lucía
como un arma sobada para que el otro no se equivocara. Hizo todas sus acusaciones. Pero se pasaron. Miren, señores, ahí metieron a Juan Tomás Peña Valentín. Metieron a Partenio Ortiz y hasta el administrador de Dominicana de Aviación, Hugo Bueno Pascal. Esa persona la trancaron con el sector de Leonel Almonte, de Salvador Jorge Blanco y de Cuervo Gómez. Yo recuerdo que el primer ministro de las Fuerzas Armadas, creo que fue Ramiro. Y recuerdo que cuando comenzaron a decirle a Ramiro Matos, que era Roque Izquierda, de que ve, tómate un cafecito con fulanito. Específicamente lo mandaron a tomar un café con Peralta, aquel suplidor de las Fuerzas Armadas. Eulalio Peralta. Eulalio. Y él le dijo que no tomaba café. Duró poco, pero como ministro. Después lo pusieron en otra posición. Ramiro tuvo todos los cargos: jefe del ejército, Jefe de la policía. director de Foresta, jefe de la policía y secretario de las Fuerzas Armadas. Y no aceptó eso. Entonces ponen a Cuervo, que sí tomaba cafecito. Pero mire, poner a Partenio, a Hugo y a Juan Tomás, eso fue un abuso. Porque Leonel Almonte cometió el error de aceptar un cargo de ser suplidor y además de ser asesor presupuestario del Poder Ejecutivo. Y eso mismo ocurrió en el 87, fue que se desarrolló el proyecto. Porque Balaguer cogió cuerda con Jorge Blanco. Ahora mismo, si tú calculas del año 87 al 2023, tú tienes 13 y 25, 38 o 28. 38. Que eso ocurrió. Y ahora se repitió hace 4 años con el caso de Danilo. Yo nunca he dicho que Danilo es inocente, pero que ese fue un proceso que hoy se pone de manifiesto, que fue un proceso demasiado dirigido a un sector. Y lo peor es, y lo penoso fue, que Leonel se sumó a eso. Y la justicia de Leonel no participó a favor de su gente, del PLD. Dividió el partido y no se opuso a que el PRM llevara a esa gente. Y cada día aparecen, hemos hecho muchísimos señalamientos. Por ejemplo, ¿quién trajo a Berenice de Santiago? Leonel. ¿Quién lleva, qué consejo de la magistratura lleva a Miriam a la Suprema? Leonel. ¿Y quiénes ahora toman la defensa de un caso que aparentemente no tiene que ver con la política, pero sí tiene que ver con la política? Y lo resuelven. Hoy
aparece una información después que se dijo que los bienes incautados de propiedades se habían asignado a jueces, a fiscales. Como no le pudieron aumentar las condiciones de salario, entonces le asignaron propiedades y ahora hay problemas para la devolución de muchas de esas propiedades. Están alegando que esas propiedades eran de narcotraficantes confesos y con... No, fue que algunos están descargados de esas acusaciones. Y le voy a poner un ejemplo. A Quirino le devolvieron una parte, le confiscaron otra. A Rizik le confiscaron todo, cumplió y no le devolvieron porque nunca lo condenaron a la confiscación. A Dreams ordenaron la devolución y solamente lo han descargado de lo penal. Es decir, la cantidad solamente de esos 3 de propiedades que hay son muchas. Hay algunas cosas que a mí me alegan. Dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Esa gente son culpables. Ajá. ¿Y a ti quién te ha dicho que la cosa de los culpables tienen que estar en manos de terceros? Que el ladrón que roba al ladrón tienen 1000 años de perdón. ¿Quién es que dice esa vaina? Y eso es lo que está pasando. A mí me llaman y me dicen, mira, tú te has equivocado, esa gente son culpables. Yo no puedo defender a personas que usaron... Conociendo uno al dominicano, ¿usted cree que si yo soy funcionario de un departamento y llega un hermano del presidente y me dice, ayúdame, cómprame, yo te vendo al mismo precio de los otros, pero ayúdame? Es muy difícil que diga, váyase a la porra, váyase de ahí. Es muy difícil, ¿verdad? Sí. Las relaciones familiares con el desempeño es muy elemento, sobre todo cuando los beneficiarios no tienen el mismo apellido. Que tú puedes ayudar a un cuñado fácil, sin problema, porque nadie sabe que es lo mismo, que está ayudando a un hermano o una hermana. Hoy aparece una jueza, rarísimo, que dice que la presidenta de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito de la Cámara de Cuentas, oigan bien, la presidenta de la Corte de Apelación del Distrito de la Cámara de Cuentas pidió realizar una exhaustiva investigación al Consejo del Poder Judicial para determinar el uso que le está dando a la asignación del presupuesto que para el 2025 será de 13 mil millones. En esa comunicación, la doctora Isis Muñiz justifica su pedimento en una serie de situaciones que se estarían dando en ese poder del Estado, las cuales resultan altamente preocupantes. Es la primera vez que una Cámara de Cuentas, que no es la presidenta, pero esas declaraciones quiere decir, no estoy de acuerdo con el silencio que está teniendo nuestra Cámara de Cuentas con respecto a todo lo que... Y dice, por lo menos que se revise eso. Eso va a tener efectos, ¿eh? Esa no la van a reelegir, seguro no la van a reelegir, porque la línea es la del presidente de la Cámara de Cuentas, no revisar nada, ni lo de antes ni lo de ahora, para poder justificar lo de ahora. Ese presupuesto del Poder Judicial
No sé por qué ella eligió el Poder Judicial, pero lo hace porque la función de la Cámara de Cuentas cuando hace una auditoría es enviarla al Poder Judicial si hay indicios de que hay irregularidades, para que entonces el Poder Judicial decida si somete o no somete al funcionario.